very special episode today on Chapapa TV, my first interview with what a lot of you guys watching this video will see as a PYT. Let's pick her brain on dating in Santiago and more. Yo, what's going on, everybody? It's your boy Chapapa here for a special interview tonight on this lovely Tuesday evening. I have here with me Yasmin, o en español para ustedes, Yasmin, here with me, and she agreed to sit down with everybody here at Chapapa TV. Entonces, she speaks español, so this interview is going to be in English and Spanish. For those of you who don't like it, well, you guys got to get that Spanish up. Mi nombre es Yasmin Sánchez, soy estudiante de psicología, vivo en Santiago, nací en Santiago y tengo 25 años. Okay, so she is Yasmin, 25 years old, born and raised in Santiago, and she studies psychology because, you know, women just love the mind games, right? Tonight also we are joined by Los Adventure Time. You guys can check out his channel. He's helping me out to get this interview rocking for you guys. So let's get started. Yasmin, have you ever traveled? ¿Tú viajes saliste del país? No, no he salido nunca del país. Nunca he salido del país. Nunca? Nunca. Okay. Bueno, he hecho turismo pero interno, no. Okay, so she's never traveled outside of it. She has traveled it in, you know, because we all come here for tourism. I dig that, I dig that. ¿Tiene hijos o hijas? Sí. Tengo un bebé de 1 año y 3 meses. Oh, okay. ¿Una niña, un niño? Un niño. Okay, so she has 1 kid, 1 year and 3 months old. Okay. ¿Y who did you grow up with? ¿Con quién creciste? Sí, con mi mamá. ¿Por qué? Porque mi papá era extranjero, falleció ya hace 1 año. Entonces crecí con mi mamá, mi papá venía y nos visitaba a menudo, pero con ella y mis hermanos. All right, so she grew up with her mom. Her dad is a foreigner. ¿De dónde eres tu papá? Where's your Boricua. Mi papá era de Puerto Rico. Oh, Puerto Rico. Whoa. Okay. Experiencia como viaje solo aquí en el país. Sí. Only traveled in the country. Solo aquí. Solo aquí. Okay. ¿Y where have you gone? ¿A dónde fuiste? Fui a Las Terrenas, Samaná, Puerto Plata, Sua, Santo Domingo. No tengo en mente exactamente, pero sí he ido a varios lugares. And what's your favorite place to visit? ¿Cuál es tu lugar como favorito aquí a visitar? Aquí. Sí. Cabarete. Cabarete. ¿Y por qué? Okay, she likes to go to Cabarete. Why? Me gusta. Me relajan mucho los negocios que hay en la playa. Ajá. Sí, me gusta por eso, porque el ambiente. No necesariamente voy a bañarme a la playa, pero me gusta sentarme ahí porque me da paz, comida, buena bebida. Buena bebida. Ok, salud. Todo completo. Salud. Ok. ¿Y tú sientes la mejor playa para ti? Do you feel Cabarete has the best beach? No, me gusta Playa Bonita en Samaná. Playa Bonita and Samaná. I've never been. For those of you who's been to Playa Bonita and Samaná, drop a comment. Loso, you been there? Lindo? Muy lindo. Okay. Any foreigners as friends? Como tú tienes extraños como amigos, amigas afuera del país? Sí. Y familia también. Okay, ¿de dónde? En Estados Unidos. Ajá. Mi hermanito menor vive en Nueva Jersey. New Jersey. Sí. Okay. Y bueno, allá vive mi tío, mi abuela. Family in New Jersey and Puerto Rico and in the States. That's cool. Entonces, ¿tú quieres viajar por allá a los Estados Unidos? Me gustaría. Sí, claro, de visita. All right, fellas. All right. So she would like to travel. ¿Estás soltera? Are you single? Sí. Triste pero verdad. ¿Perdón? Triste pero realidad. Oh, she said sad but a reality. I mean, you know, for those of you watching at home, you do come across this outside of we are here in Santiago. Entonces, tú nunca saliste con un extraño, como te un extraño como novio, un cita. Sí. Have you ever gone out with a foreigner? Sí, You have? en varias ocasiones. Okay, in various occasions. Como algo long distance, distancia largo, o fue aquí, o No, larga distancia. Larga distancia. O sea, los conocí ya viviendo allá. okay. Entonces, So, declara algo, por favor, para la gente de YouTube, porque hay muchos hombres que creen como cuando tú tienes una relación como con distancia, no es bueno. ¿Cuál fue tu experiencia con eso? So, I asked her what was her experience with long distance relationships. Guys that, you know, think
that, or hope that something will work, a 3-hour flight away. Entonces, Ok, te puedo decir que a mí, en lo personal, las relaciones que yo tuve a larga distancia terminaron no por motivo de distancia, o sea, terminaron por otros factores, ya falta de comprensión, muchísimas cosas más, pero no por distancia, porque cuando realmente se quiere se puede, o sea. Okay, her relationships did not end for distance, but other factors that got involved, like lack of comprehension, just little things that played a part, and it's understandable. Entonces, what attracted you to being with a foreigner? Como, ¿qué es atractiva para ti, para, tú sabes, darle un extraño oportunidad o salir con uno? Sé el caso mayormente de las redes. Redes sociales, eso hace que las personas se conecten, no importa dónde vivan. Okay, so from social, that's what would, tell her like, I could give this guy a chance, understandable. Entonces, redes es algo como grande en tu vida. Los redes. No, no tanto, un poquito. Porque las redes es un factor, pero también te pueden presentar amistades tuyas, tengan otras amistades que así, por ahí María se va. Right, so, all right, cool. So I dig it. She said social media isn't a factor. That's cool. So entonces, ¿cómo tú prefieres que los hombres como llama tu atención? ¿Qué te digo? Es difícil. Supposed to get your attention. Why? Es difícil, pero no imposible. Okay, it's difficult but not impossible. So, si alguien está mirando estos videos y ven aquí por Santiago y dice que, wow, Yasmin, tú eres Yasmin en estos videos, como, ¿qué va a hacer tú? Deja donde tú estás y just, ¿cómo estás? Obviamente saludaría muy amable, porque el hecho de que una persona me haya visto en algún lugar y quiera conocerme, yo no le voy a impedir eso, obviamente. Right. Okay. Es algo ilógico. Entonces, mucho en como relaciones fuertes. ¿Cuál es tu último meta con relación? Yasmin, would you date a foreigner? Si tú tienes la oportunidad, tú saliste con un extranjero. Ajá. Okay. ¿Y por qué? Como, ¿qué tiene que pasar? What would need to happen for you to say yes to a foreigner? Tiene que inspirarme confianza. Okay. O sea, si no me inspira confianza, yo no voy a ceder. Okay, so she's saying first she has to be inspired by confidence. Understandable. ¿Y qué más? ¿Qué es atractivo para ti? Como, ¿cuál es tu tipo de hombre? No de aquí, pero afuera del país. So what is your type of man? Not here from the country, but outside. What attracts you? Bueno, es algo complicado, pero me gusta mucho el hombre que respete. Okay. Que no quiera adelantarse a las cosas. Okay. Que espere su tiempo, que converse, que... no sé. Okay, so it's too complicated, but somebody who inspires confidence, great conversation, good vibes, and, just whatever happens from there goes on. En como relaciones fuertes, ¿cuál es tu último meta con relación? Qué difícil. Difficult. So I asked her what are her relationship beliefs and what are her ultimate goals for a relationship. Que duren. Okay. Que resistan. Don't we all to be durable, to resist, all that stuff. Don't we all? Okay, that's cool. And a ti misma, if you had to look at Yasmin in the mirror, ¿qué trae Yasmin en una relación? ¿Qué aporto? Okay. She ¿Qué supports. aporta en una relación? Muchas cosas. Like what? Lo único que me frena a mí en una relación es el orgullo. Pero fuera de eso, yo soy comprensiva. No soy celosa. Okay. No, eso no te crees. So she's saying that, vamos a tomar pause. Let's pause right there because all women have that. No soy celosa. So she says that she's supportive, ¿Tú dices tú tienes orgullo o no? Soy muy orgullosa. Okay, she's very prideful.
and she's not jealous, but you know, drop a straight face in the comments if you don't believe that. Las cosas como son. That you know, a woman that's not jealous, you know, that's like. That is one in a million chance, bro. Right, and I got beachfront property in Minnesota to sell you. My next question, because when I first moved down here, I did this a lot. For those of you watching, cuando yo mudame aquí, yo pensaba, tú sabes, aplicaciones era la única forma para conocer personas. Opinión, las aplicaciones de citas, do dating apps work? Yo nunca he tenido una aplicación de citas. Oh, okay. O sea, las redes sociales, Facebook, Instagram, normal, pero no son aplicaciones de citas, o sea, son redes sociales. Ahí he conocido personas, no lo voy a negar, pero aplicación de citas directamente no he utilizado. Okay, so she's never had a dating app, never used a dating app, just the Facebook, Instagram, you know, just the regular, normal social media. So, en tu opinión, tú puedes estar en una relación con distancia largo. You could be in a long distance relationship. Sí, sí, Okay. claro que puedo. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Bueno, porque yo siempre digo que las excusas no son válidas. Cuando tú realmente quieres algo, se hace, se busca la forma, ya sea que te vea cada 3 meses, no sé, una vez al año, no importa, se busca la manera de hacer que funcione. Si realmente se quiere, claro está. I hope you guys are hearing the bars she just said. She said first the distance doesn't matter. Oof. That if you really want somebody, you know, you do what you gotta do. You know, whether you come every 3 months or you know, you just do something to make whatever happen. So, one question would be, como yo sé como muchas personas aquí está como matando a su misma para ir allá. So a lot of people here are killing themselves working to try to go live in the States. Si tú tienes un novio como un extranjero, ¿tú prefieres vives aquí o allá? Aquí. Aquí. Iría allá de visita. Okay. Ahora bien, muy enamorada. Podría hacerlo, podría vivir allá. Pero si me dan a elegir, prefiero vivir acá. Okay, so she's saying if it was her choice, if she had a foreigner as a boyfriend, she would prefer him to actually live here as opposed to her going through the process to live over there. She said she's cool with visiting, como ella visita, but other than that, she's absolutely fine. And you could find that out here, you know, in the bigger cities. Like a lot of people are content with their life here, and they wouldn't leave. They just need, you know, the right opportunity, the right estímulo pregunta por ahora, because este canal mío es para enseñar a la gente. So this channel of mine is to teach the people about life all over the Dominican Republic. So por la vida en todo lado de aquí en el país. Entonces, tú sabes como... Hello. Ok. Bien de la vida en Puerto Plata, como ahí en Susúa. ¿Tú escuchas de la vida allá? Tengo amistades de allá. Okay. So, Y he escuchado cosas muy tristes, lamentablemente. so I asked her if she knows about the life in Susúa. Not a lot, but she has friends there. And from what she hears, she says it's very sad. Triste, ¿por qué? ¿Cómo? Triste, bueno, me refiero a que, bueno, el turismo en Puerto Plata Sosúa es muy alto. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que hay niñas que quizás no tienen la orientación más adecuada por parte de su familia y llaman mucho la atención de aquellos turistas, pero no de la manera correcta, diría yo. Entonces, eso hace que lleguen a extremos, siendo niñas menores de edad, de estar con hombres mayores que ellas, de que algunas personas las prostituyan, un ejemplo. Son muchas cosas. También pasa algunas que las engañan diciéndole que van a una agencia de modelaje, esto, lo otro, hacen muchos videos porno con ellas, todo eso, al otro día ya no saben nada. Son muchas cosas, realmente. No son temas que me gusta tocar mucho, pero pasan. Right. Just to break the sad cycle that starts from a young age, you know, from little girls, you know, from their influences, from the way that they're brought up, and, you know, things that happen to them that turn them down that path. Now, if I could be honest,
from my experience here, a lot of the women outside of Puerto Plata seem to be oblivious to the life going on in there. Parece como mucho personas como en la ciudad más grande, como Santiago, Santo Domingo, la otra parte es, no sabes mucho qué pasa dentro de Puerto Plata. No, las personas que saben lo que realmente pasa son las que viven allá. Ajá. Que a mí solo me informan personas que yo conozco. Ahora, si yo no conociera a nadie, todo es muy lindo por fuera. Right. ¿Me entiendes entender? So she's saying the people that know about that, you know, basically they just stay there. You know, everything can look all rosy on the outside, you know, but roses really smell like poo, poo, poo. So it all comes down to who's there, who's not. Entonces, una pregunta duro, a hard question for you. ¿Tú crees tú puedes, un hombre, tiene sentido para un hombre enamorar de una persona de allá, que trabaja allá? ¿Que trabaje dónde? En Sosúa. Do you think it's possible for a guy to find a good woman in Sosúa? Como tú piensas, como las personas de la calle que trabajan en la calle, tú piensas es inteligente para un hombre como dice, wow, estoy enamorada de eso culo, déjame salir ella de eso. Do you think it's intelligent for a guy to fall in love with an ass, take them out from their setting, fall in love with a hooker, basically? Te digo por qué se puede, porque hay mujeres que no están ahí porque quieren estar, sino porque deben estar. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Si encuentran una persona que realmente las valora, las quiere, las cuida, pueden querer salir de ahí y concentrarse con esa persona. Okay, so she gave me an answer I wasn't expecting. She said depends. Depends on the person. Because there are situations where people are there, they don't want to be there, but they have to be there. So ella dice depende de la persona. Muy interesante. Entonces, how can somebody know? How do you say? Yeah. Conociéndola. O sea, normalmente las personas... Right, but cualquier persona puede decir que, no, yo soy así, pero... No, porque con acciones se da a demostrar lo que a la persona realmente le interesa. Right, so with actions, they'll really show you who they are. O sea, no valen las palabras. Yo te digo esto, sí, pero no es así. Es con acciones. El interés se nota, no hay excusas, como dije anteriormente. Right, there's no excuse. So the actions speak louder than words. Ok, entiendo. Hay muchas situaciones tristes, como un hombre venía aquí por la primera vez y no sabes nada del país, era Sosúa, encontraba a mujer en la calle, enamorada una vez, se pone novia, manda dinero mensual. So I'm talking to you guys, you know, who come here for the first time, don't know nothing else about the country, who fall in love with that ass in the street, become a Western Union papi, and then, you know, ellos se ponen tristes cuando ellos descubren como esa mujer en la calle todavía y da mantenimiento, te mantenero, como sending money monthly, and they're like, no, mi mujer no para allá, and then mira, hay fotos de su mujer allá. So, si realmente es, como tú dices, como fácil para salir a una persona de allá, porque es diferente con una persona que no quiere y está allá. It's different for somebody that's there and doesn't want to be. But y las personas que dormir, comer, respirar, todo eso. Like eat, sleep, breathe, that type of setting. Y ellos. Bueno, yo no entendí mucho lo último que tú dijiste. Okay. From what you understand. Pero, te puedo decir que, así como hay mujeres acá, que no tienen buenas intenciones. Sí hay turistas que vienen acá y tampoco tienen buenas intenciones con las mujeres de acá. Okay, so she's saying that there are women here who don't have good intentions, but there are also tourists here who come down here with, you know, bad intentions. Touché. Okay, te puedo decir que una mujer que ha estado en la calle tiene demasiada experiencia como para darse cuenta cuando la toman de estúpida o cuando la toman en serio. Ahora bien, si se da el caso de que siente que la está tomando de estúpida, pues ella también lo va a tomar de estúpido. Right, so she's saying if you come here stupid, you're going to be treated like you're stupid. So, you know, these women are smart and, you know, depending what you give off, they will give it back. Okay. Entonces, you've lived in Santiago all your life. Si yo estoy en mi casa
un ejemplo, if I'm home right now watching this from New York or Florida, Georgia, y yo siempre venía a República Dominicana, pero nunca por Santiago, ¿qué tú puedes decir a mí para decir como, mira, eso ciudad está chulo, está heavy? Like, what can you say to me to like make me want to come down here? A diferencia de las costas, aquí no hay playa. Me lo critican mucho cuando voy a Sosúa y Puerto Plata. Me dicen, en Santiago no hay playa. Okay, so she's saying here there's no beach given. Pero sí hay muchos lugares lindos. O sea, aquí hay muchos lugares sociales, como este en el que estamos ahora. Social places, definitely true. Like right now we're in La Teresa Bar and Cafe. La Terraza Bar and Cafe. Los llamativos de acá son los restaurantes, los negocios, ya sea discoteca, restaurante. Pero los llamativos de acá, como no es un lugar turístico, son los negocios, definitivamente. Okay, so she's saying it's less tourism, more business here. Entonces, if I want to come here, do I need to know Spanish? Si yo quiero venir aquí, ¿tengo que saber español? No, en Santiago hay muchas personas que saben inglés. Que saben inglés. Pero, ok, no por un tiempo, como más de una semana. Si yo quiero ir para allá, ¿tú piensas que yo puedo sobrevivir aquí? Sí, Con inglés claro que solo. sí. You think I can survive here with English only? Claro que sí. Aquí hay muchos lugares, Okay, so departamentos. she's saying the times are changing, everybody, fellas, ladies, that you can speak English. Okay, hey, I didn't know that. ¿Cómo sobrevivió? Pregúntale. Yeah. Sí, ¿cómo sobreviviste? Yo. Sí. How do I survive? Ah, sabes un poco español, ¿verdad? Sí. Ok. Él no sabía español cuando vino aquí. ¿Quién enseñó? Yo mismo. So, actually, yo tengo un video en mi canal. For those of you, she's asking me how did I learn Spanish. So you guys can go check out that video how I learned Spanish. Pero a mí, yo practica desde Nueva York. So cuando yo sabe que yo quiero mudarme aquí, so yo mira Netflix con subtítulos en español. Okay. Yo escucho música en español. Yo tomo un poco clases privadas, aplicaciones. Pero yo como ponerme en eso, como así, like tunnel vision. Porque a mí es como yo necesito español para sobrevivir aquí. So we all know Spanish is the hardest, like one of the hardest languages to learn because para mujer tú tienes like 3 definitions for women. You have mujer, chica, niña, rubia, fulana, nena, all that stuff. So, entonces, when do you finish school? ¿Cuándo tú terminas estudiar? Ya tuve que parar un tiempo. ¿Por qué? Porque quedé embarazada, entonces luego ya cuando iba a mediados del embarazo no podía más, porque tenía el negocio, la universidad y tuve que pararle un tiempo, luego la pandemia, entonces aún no he comenzado de nuevo, pero voy a mediados de carrera. So right now she had to stop when she got pregnant and the pandemic hit and you know it's just but she's getting back to it. ¿Tiene tu propio negocio? Tenía. Oh, Tenía. Debido a la pandemia tuve que entregar. Okay. ¿Te voy a entregar ropa? Entregar el lugar donde tenía el negocio. Okay. Entonces luego tuve que vender el equipo. Y ahora estoy trabajando independiente y también como empleada, vamos a decir. Okay, so llevo 2 trabajos. So she works 2 jobs. She works independently, her own business, and she works a regular job. She did used to have her own business before, you know, pandemic, everything going. But listen, this is a young woman sitting right here, bona fide hustler, 25 years old, and I'm telling you, you guys just gotta step out, and explore the Dominican Republic. Get to know the people. Ella es Yasmin, muy kind, muy amable, right? And for those at home, ¿cuál es tu último mensaje para ellos allá que tienen miedo para salir de las zonas turísticas? So, what's your last message to those guys? Me llegó algo a la mente muy típico de aquí. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Que tiene morir, que no nazca. I'm gonna have Los translate that for me. Que se den la oportunidad. Okay. No todas las personas son iguales. Not everybody's the same. I respect that. Yasmin, it's been a pleasure. Muchas gracias por esta entrevista. En redes para la gente, tú sabes, cualquier persona que dice, ay no, mira, yo veo tú en YouTube, No. of course not, because
no, ¿Sabes por qué? no. Porque es no tan fácil, hombres. It's not going to be that easy, gentlemen. You will have to come down here, put in the work, habla español, ¿sí? ¿Quién habla español? Hey, Yo. cualquier persona. Tiene que hablar español porque yo, mi amor, nada. She's saying her English is nada, so you guys you're gonna have to speak some English. I'm sorry, but listen, Chapapa is gonna start private English classes, so y'all just drop a comment for those private English classes. So thanks again for this episode. Bye bye. It's been a pleasure. Adiós, era, ¿verdad? Adios. Say goodbye. Goodbye. All right. See, she got her English.